Mi marido me abandonó en una cabaña a 50 kilómetros de la ciudad, y huyó a Roma con su amante y con mis hijos. Yo solo sonreí, porque él no sabía la sorpresa que le esperaba en el aeropuerto. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Mariana, una mujer de 34 años, estaba de pie frente a la cabaña vieja, con el viento helado golpeándole el rostro y una sensación de desconcierto raspándole el pecho. Tenía las manos agrietadas por el clima, los ojos cansados por noches sin dormir y un silencio que parecía tragarse todo el bosque alrededor. Pero no era un silencio pacífico. Era un silencio que presagiaba algo oscuro, como si la tierra misma supiera que algo estaba a punto de romperse para siempre. Esteban se movía rápido, casi con ansiedad, como si temiera que algo o alguien lo detuviera. Tiró un costal de papas en el suelo, junto a unos troncos mal cortados, como si estuviera haciendo un acto de caridad para no sentirse completamente miserable. Su mirada esquivaba la de Mariana, tal vez por miedo, tal vez por vergüenza. Ella no habló. Todavía no entendía lo que pasaba, o tal vez su mente se negaba a procesarlo. No podía concebir que su esposo, el padre de sus hijos, la hubiera llevado hasta ese sitio en pleno invierno solo para decirle lo que estaba a punto de decirle. Esteban cerró de golpe la cajuela del auto. La nieve comenzaba a caer con más fuerza, y los copos parecían estrellarse contra el parabrisas como pequeños golpes de una verdad que él no estaba preparado para enfrentar. Finalmente la miró. No con amor. No con tristeza. Ni siquiera con enojo. La miró con esa indiferencia que es capaz de quebrar más que cualquier grito. Dijo, ya está. No puedo seguir contigo, Mariana. Me voy a Roma con Lorena. Los niños vienen conmigo. La frase cayó como una piedra sobre el hielo. Mariana sintió que su garganta se cerraba. No lloró. No gritó. No corrió hacia el auto. Solo sintió un silencio interno tan profundo que lo ocupó todo. Su cuerpo no reaccionó, porque la mente aún no lo permitía. Solo parpadeó, como si intentara despertarse de una pesadilla. Se acercó al auto. Necesitaba verlos. Sus hijos estaban ahí. Sofía, de 6 años, miraba por la ventanilla con los ojos muy abiertos, confundida, aferrando su muñeca favorita contra el pecho. Diego, de 3 años, tenía la boca entreabierta y respiraba rápido, siempre algo sensible por su problema respiratorio. Los dos parecían pequeños pájaros atrapados en un nido que se incendia. Los vio apenas un segundo. Porque Esteban, con un gesto mecánico e increíblemente cruel, pulsó el botón para subir los vidrios. La barrera de cristal se elevó entre madre e hijo sin darle tiempo siquiera de decir una palabra, una despedida, un te quiero, un adiós, o algo que pudiera abrazar a sus hijos por dentro antes de que los arrancara de su vida. Mariana golpeó el vidrio con una mano temblorosa. No por desesperación. Por instinto. Ese instinto que hace que una madre corra hacia un incendio si sus hijos están dentro. Sofía dijo algo que no se escuchó. Diego extendió su manita. El vidrio fue más rápido. Esteban ni siquiera le dio una explicación a los niños. No dijo, ¿es por tu bien o es mejor así? Nada. El silencio de él era peor que cualquier explicación rota. Era el silencio de alguien que se había desconectado emocionalmente mucho antes de llegar a ese punto. Era el silencio de alguien que había decidido que su esposa ya no existía. Mariana retrocedió un paso. Luego otro. Y otro. Ya no tenía fuerzas ni para sostenerse. El frío le quemaba los dedos, la cara, la respiración. Pero ninguna sensación física se comparaba con el hielo que sintió adentro, un hielo que se expandía hasta las costillas. Esteban subió al auto y encendió el motor. Ni siquiera esperó a verla entrar a la cabaña. Las llantas derraparon sobre la nieve y avanzó con torpeza, como si la prisa fuera su única brújula moral. Ella lo vio alejarse. Vio los faros recortarse entre los árboles. Vio la figura de su familia desaparecer rumbo a una vida donde ella no estaba invitada. Vio cómo el hombre al que había dedicado más de 10 años se marchaba con otra mujer, rumbo a Roma, llevándose lo que más amaba. Y justo cuando los faros se perdieron por completo, Mariana hizo algo que nadie habría esperado de una mujer recién arrancada de su propio hogar, de su maternidad, de su vida. Sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero real. Una sonrisa que le tensó los labios agrietados y le dio calor en el pecho.
Estaba herida, sí. Traicionada, por supuesto. Humillada, sin duda. Pero derrotada, no. Algo dentro de ella, algo que llevaba semanas creciendo como una semilla de fuego, se encendió en ese instante. Era una mezcla de dolor, claridad y convicción. Porque dentro de su bolso, muy bien guardada, tenía una carpeta. Una carpeta que podría destruir todo lo que Esteban creía tener bajo control. Se volteó para entrar en la cabaña, pero antes de cruzar el umbral una brisa helada trajo consigo un recuerdo. Un recuerdo que detonó la verdadera historia. Todo había comenzado un mes atrás, cuando Mariana encontró algo que no debía haber visto. Mariana había entrado al despacho de Esteban buscando un recibo de luz. Él siempre guardaba los documentos ahí, entre carpetas y sobres que organizaba con precisión casi obsesiva. No fue el recibo lo que encontró. Fue un sobresellado con un logotipo de una notaría que ella no reconocía. Por curiosidad, o por intuición, lo abrió. El documento hablaba de algo impensable, una autorización firmada por Esteban para vender la casa familiar. Pero no la vendería él. La vendería a otra persona, Lorena, la amante. La mujer por la que él estaba a punto de destruir a su familia. Mariana se quedó inmóvil, leyendo y releyendo los papeles. Sin entender. Sin creer. Sin aceptar que su marido había planeado sacarla de su hogar mucho antes de confesarle que había otra mujer. Y no solo eso. Lo hacía a sus espaldas, usando firmas falsas, permisos manipulados y escritos legales que nunca habían pasado por sus manos. La traición no dolía solo por la infidelidad. Dolía porque él ya había borrado a Mariana de sus planes desde hacía meses. Estaba dispuesto a dejarla sin techo, sin bienes, sin hijos. Como si ella fuera una pieza prescindible en la maquinaria de su nueva vida. Como si nunca hubiera existido. Durante 3 noches Mariana no durmió. Tenía la sensación de que el mundo se le desmoronaba bajo los pies. Pero después del dolor vino otra cosa. Vino una claridad que nunca había sentido. A medida que leía los documentos una y otra vez, comprendió que no todo estaba perdido. Que aquella firma podía destruirla, sí, pero también podía salvarla, si actuaba rápido. Buscó a un notario de confianza. No era la primera vez que pisaba una oficina así, pero esta vez iba con una determinación distinta. Llevó los papeles, explicó lo que había descubierto, contó lo que estaba pasando. El notario revisó todo con atención y le explicó lo que debía hacer. Mariana revocó todas las autorizaciones, todas las firmas, todos los permisos. Cada documento que Esteban había firmado, creyendo que nadie lo descubriría, quedó anulado legalmente. También gestionó algo más importante, la custodia temporal de los niños a favor de su madre, doña Alicia. Esa custodia entraría en vigor el mismo día en que Esteban pretendía viajar fuera del país. El notario fue claro. Una vez que la custodia estuviera vigente, Esteban no podría sacar a los niños del país sin la autorización legal de Mariana. Y esa autorización ya no existía. Lo había planeado todo como quien coloca cuidadosamente las piezas de un dominó. Y Mariana, en silencio, había empujado la primera ficha. Esteban no tenía idea de nada. Ni sospechaba. Estaba tan seguro de sí mismo, tan convencido de que estaban a punto de comenzar su nueva vida, que no vio venir la tormenta que Mariana estaba preparando. Ella terminó de recordar todo mientras se adentraba en la cabaña. La puerta vieja rechinó. Olía a humedad, a madera podrida y a soledad. Era el escenario perfecto para una mujer que había sido abandonada. Pero Mariana no era una mujer derrotada. Cerró la puerta con firmeza. Apoyó el costal de papas junto a la pared. Miró por la ventana hacia el camino por donde se había ido el auto. Y dijo, con voz tranquila, sin lágrimas y sin miedo, no sabes la guerra que acabas de comenzar. Mariana se quedó allí, en medio de la cabaña silenciosa, mientras el eco de sus propias palabras se deshacía en la madera húmeda de las paredes. Su aliento formaba pequeñas nubes frente a sus labios, y su corazón latía con una mezcla de rabia contenida y una serenidad casi peligrosa. La guerra estaba declarada, pero sería silenciosa, quirúrgica, meticulosamente planificada. No usaría armas, ni gritos, ni venganza ciega. Usaría papeles, firmas, fechas y una verdad que Esteban no estaba preparado para enfrentar. Los días previos al viaje fueron una danza venenosa,
en la que Esteban caminaba por la casa como si fuera dueño de todo, como si Mariana ya no estuviera allí. Hablaba por teléfono con Lorena en voz alta, sin disimulos, como si ya no hubiera necesidad de esconder nada. Mariana lo escuchaba decir frases como en Roma vamos a empezar de cero o los niños se van a adaptar rápido mientras revisaba itinerarios en su laptop. A veces le corregía el itinerario a Lorena con fastidio, como si estuviera planificando un viaje de negocios, no el secuestro emocional de sus propios hijos. Mariana, mientras tanto, se movía por la casa con calma, sin estallar, sin reclamar. Era el tipo de calma que solo tiene una mujer que ya entendió todo, y que ha dejado de suplicar. Se le notaba en los ojos. En la forma en que lavaba los platos. En cómo tendía las camas. En cómo revisaba las mochilas escolares por última vez antes del fin de una etapa. Tenía el rostro apagado, sí, pero los pensamientos encendidos como brasas. La noche anterior al viaje, Diego tuvo un ataque de tos mientras dormía. Mariana entró a su cuarto con la linterna del celular y lo encontró encogido, respirando con dificultad. Le acarició la espalda, lo ayudó a incorporarse, y buscó el inhalador que siempre guardaba en la mesa de noche. Lo usó con la misma precisión de una madre que conoce cada segundo del cuerpo de su hijo. Y mientras le sostenía la cabeza con la mano, pensó en algo que no podía ignorar. Si Esteban se lo llevaba, ¿sabría reconocer los primeros síntomas? ¿Recordaría cómo usar el inhalador? ¿Llevaría la dosis exacta del medicamento? ¿Sabría que el frío de la cabina de un avión podía desencadenar otro ataque? Mariana esperó a que Diego se quedara dormido, y luego fue a la cocina. Abrió el estante superior, donde escondía una pequeña caja con medicamentos que guardaba por si acaso. Ahí encontró lo que buscaba, una pastilla blanca, circular, que trituró con cuidado entre 2 cucharas. No era peligrosa. No pretendía hacerle daño. Solo necesitaba asegurarse de que Esteban durmiera profundamente esa noche. En la sala, la televisión estaba encendida pero sin sonido. Esteban revisaba su teléfono, distraído. Mariana le llevó una copa de vino y se sentó junto a él, fingiendo normalidad. Pensé que te vendría bien relajarte, dijo, y le pasó la copa con una sonrisa amable. Esteban levantó la mirada, la estudió un momento, como si tratara de adivinar si aquello era un intento de reconciliación o una trampa emocional. Gracias, respondió con indiferencia, y bebió. Mariana fingió mirar la pantalla mientras su mente repasaba los próximos pasos. Debía esperar unos 40 minutos. El sedante actuaría rápido. No podía fallar. Porque esa noche debía acceder al teléfono de Esteban y enviar un solo mensaje. Uno que cambiaría el curso de todo. Cuando él finalmente se quedó dormido en el sofá, con la copa vacía resbalando de sus dedos, Mariana se acercó en silencio. Le quitó el teléfono del bolsillo y fue directo a los mensajes. Buscó el número de su madre, doña Alicia. Redactó una frase que parecía inocente, casi casual, pero que en realidad era una declaración legal. Mañana llevo a los niños contigo una semana. Pulsó enviar. Esperó que apareciera el doble visto. Y allí estaba. Confirmado. Esa simple frase, enviada desde el teléfono de Esteban, activaba automáticamente la custodia temporal que había gestionado semanas atrás. Doña Alicia tenía instrucciones claras. Esa notificación, enviada desde el dispositivo de él mismo, validaba todo lo necesario para que los niños no pudieran salir del país. Mariana borró el mensaje del registro, bloqueó nuevamente el celular y lo colocó en el mismo lugar donde lo encontró. Luego se quedó unos minutos sentada en la oscuridad, mirando a Esteban dormir. En ese instante no sintió odio. Sintió pena. Él no lo sabía aún, pero había perdido. Todo lo que creía tener bajo control comenzaba a deshacerse desde dentro. Esa noche no durmió. Se dedicó a preparar los últimos detalles. Revisó las maletas de los niños, escondió un segundo inhalador en el fondo del bolso de Diego, junto a su peluche favorito. Colocó una nota en el interior con instrucciones claras: usar solo en caso de emergencia. 2 pulsaciones. Preparó las vitaminas, empaquetó libros, dobló la ropa con cuidado. Cada cosa que hacía era una caricia disfrazada de despedida. A las 5 de la mañana, cuando aún era noche cerrada, se sentó junto a sus hijos dormidos. Les acarició el cabello, les susurró que todo estaría bien. No se lo dijeron a ella, pero lo sabía. Sofía presentía algo. Diego dormía con el ceño fruncido, respirando agitado.
Su pequeño cuerpo sentía el estrés del ambiente. Mariana besó sus frentes y se quedó allí, entre las dos camas, con el corazón hecho pedazos. La rabia por Esteban se mezclaba con la ternura por sus hijos. El miedo a perderlos con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Nunca una mujer había estado tan rota y tan firme a la vez. A las 7, Esteban bajó a desayunar como si nada. Se quejó del café. Regañó a Sofía por olvidar su cepillo de dientes. Le dijo a Diego que en Roma verían muchos leones. Mariana lo escuchaba todo con una calma que rayaba en lo inhumano. Lorena llamó 3 veces esa mañana. La primera, para preguntar si Esteban había impreso los boletos. La segunda, para preguntar si Mariana había firmado el supuesto permiso de viaje. La tercera, para decir que ya estaba en camino al aeropuerto. Mariana escuchó cada llamada desde la cocina, sin emitir una palabra. Antes de salir, Esteban dejó el celular en la mesa mientras iba al baño. Mariana lo tomó por última vez, y aunque ya no necesitaba hacerlo, revisó los últimos mensajes. Allí encontró uno que la heló. Lorena le había escrito seguro que Mariana no sospecha nada, y los niños, dormidos con la pastilla. Mariana sintió un nudo en el estómago. Esteban no solo planeaba irse con otra mujer. Le había mentido a ella, sí, pero también a Lorena. Le dijo que les daría a los niños un sedante antes del viaje. Que todo saldría sin lágrimas ni escándalos. La hipocresía tenía un rostro. Cuando llegaron al estacionamiento, Lorena ya los esperaba en su auto. Vestía un abrigo blanco carísimo, gafas oscuras y unas botas que parecían recién sacadas de un catálogo de lujo. No saludó a Mariana. Solo abrió el maletero y ordenó: «Vamos tarde». Sofía se abrazó al peluche que Mariana le había regalado semanas atrás. Diego subió sin decir nada. Esteban, nervioso, metía las maletas al baúl sin mirar a nadie. Antes de que se fueran, Mariana se agachó junto a los niños. «Cuídense mucho. Papá los va a cuidar. No se olviden de mamá, ¿sí?». Sofía la miró con los ojos vidriosos. Diego asintió sin entender del todo. Cuando el auto arrancó, Mariana solo levantó la mano y los vio irse. Igual que en la cabaña. Igual que cuando la dejaron atrás. Pero ahora era distinto. Ahora el dolor era un catalizador. Esteban ni siquiera volteó. Estaba demasiado ocupado revisando su reloj, su celular, su agenda. Tenía la ilusión de que el mundo seguía bajo sus pies. No tenía idea de que, desde el momento en que Mariana envió aquel mensaje, la legalidad se había activado como un mecanismo implacable. Un sistema que no tenía vuelta atrás. Cuando Mariana entró de nuevo a casa, cerró la puerta con llave, caminó hasta la sala y se dejó caer sobre el sofá. El cuerpo le temblaba. No de miedo, sino por la tensión acumulada de semanas enteras sosteniendo el alma con alfileres. Se abrazó las rodillas. Sintió un vacío que no se llenaba. Pero también sintió algo que empezaba a florecer. Una sensación de justicia. De haber hecho lo que tenía que hacer. Esteban, en ese mismo instante, conducía con Lorena hacia el aeropuerto, sonriendo, creyendo que comenzaba su nueva vida. Y Mariana, en medio del silencio de la casa vacía, murmuró para sí misma: «Hoy comienza la mía también». Esteban despertó sin recordar nada. La noche anterior había sido una neblina. Sintió algo extraño, pero no supo qué. Se arregló con prisa, tomó el pasaporte, besó por última vez las paredes de esa casa que ya no le importaban, y dijo: «Hoy comienza nuestra nueva vida». Salió de casa sin saber que todo estaba a punto de derrumbarse. El auto avanzaba con seguridad por la autopista rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. En el asiento del copiloto, Lorena hablaba sin parar. Llevaba unas gafas de sol que le cubrían la mitad del rostro, y un abrigo blanco impecable que contrastaba con el gris del cielo. Se había arreglado para la ocasión como si fuera una celebridad. Perfume caro, labios delineados, el cabello recogido en una coleta baja perfectamente pulida. Hablaba de Roma como si ya estuviera allí, como si todo lo que había quedado atrás no existiera más. «Tenemos que aprovechar cada minuto. Yo no pienso estar encerrada en el hotel todo el día. Ni cuidando niños, Esteban. Ya te lo advertí». Él solo asintió, cansado, con la vista fija en la carretera. Tenía la mandíbula tensa. Llevaba semanas creyéndose vencedor,
dueño de una vida nueva, liberado del peso de una esposa que ya no lo inspiraba y de una rutina que le pesaba. Pero por alguna razón, desde que se levantó esa mañana, algo no terminaba de encajar. Sentía el cuerpo pesado, como si no hubiera dormido realmente. No recordaba bien la noche anterior. Solo vagamente el vino, la televisión, Mariana con esa sonrisa que no supo interpretar. Le pareció extraña, lejana, pero no le dio importancia. Lo que importaba era que estaba a pocas horas de comenzar desde cero en un país nuevo, con una mujer que le prometía una vida diferente. En el asiento trasero, Sofía y Diego cabeceaban. Llevaban puestos sus abrigos gruesos y mochilas pequeñas con sus juguetes favoritos. Diego tenía el peluche de un león entre los brazos. No hablaba. Su respiración era agitada, como si el aire le costara más de lo normal. Sofía miraba por la ventana con los párpados pesados, sin entender del todo qué estaba pasando. Esteban les había dado a ambos un sedante ligero, un jarabe que Mariana tenía en la casa. No le consultó. Solo lo encontró en el botiquín, pensó que sería útil, que viajarían tranquilos. No quería llantos, ni preguntas, ni molestias en el vuelo. Solo paz. Al llegar al aeropuerto, Lorena bajó del auto sin esperar a que él la ayudara. Revisó su celular de inmediato. Nos quedan 2 horas para el vuelo. Perfecto. Vamos. Esteban sacó las maletas con rapidez. Caminaban entre la multitud con una aparente normalidad, pero él ya comenzaba a sentir un nudo en el estómago. Diego empezó a quejarse. Se tocaba el pecho y respiraba con la boca entreabierta. Sofía se agarraba de la mano de su padre con fuerza, mirando todo como si fuera un sueño. Mariana les había dicho que todo iba a estar bien, pero el aire era distinto, y mamá no estaba. En el mostrador de la aerolínea, una joven de rostro amable los recibió. Pasaportes, por favor. Esteban entregó los documentos. El suyo, el de Lorena, y los de los niños. La empleada comenzó a revisarlos con atención. Esteban trató de parecer relajado. Lorena ya mostraba señales de impaciencia. ¿Todo bien?, preguntó, sin quitarse las gafas. La empleada frunció el ceño levemente. Pasó las páginas de los pasaportes, luego miró los rostros de los niños. ¿Tiene usted la autorización firmada por la madre para viajar con los menores? Esteban soltó una carcajada seca. Soy su padre. Aquí están sus pasaportes. Tienen mi apellido. Sí, pero por protocolo internacional, ambos padres deben autorizar la salida del país de un menor. Necesito ver el permiso firmado. La madre dio su autorización. Lo firmó hace 2 meses, respondió Esteban, buscando el papel en su mochila. Lo encontró, doblado y con una marca de café en una esquina. Se lo entregó con seguridad. La empleada lo recibió, lo abrió, y examinó la fecha. Este documento fue revocado, dijo de pronto, mirando la pantalla de su computadora. Hay una nueva resolución legal. A partir de hoy, la custodia temporal de los niños ha sido transferida a otra persona. Esteban se quedó congelado. ¿Cómo que ha sido transferida? Necesito que nos acompañe, por favor, intervino un hombre de seguridad que se acercó por el costado. Solo un momento, señor. Lorena comenzó a temblar de rabia. ¿Qué clase de broma es esta? No es ninguna broma, señora. Necesitamos aclarar la situación con los documentos. Fueron conducidos a una sala pequeña, blanca, con una mesa metálica y 4 sillas. Esteban respiraba rápido. Los niños seguían somnolientos. Diego tosía más seguido ahora. Un agente de migración entró con una carpeta. La abrió con calma. Señor Esteban Méndez, leyó, de acuerdo con la resolución número 398/2023. La custodia temporal de los menores Sofía Méndez y Diego Méndez ha sido otorgada a la señora Alicia Ramírez, abuela materna, desde esta misma fecha. Que eso no es posible, dijo Esteban, sudando. Mariana firmó el permiso. Lo tengo aquí. Ese permiso ya no tiene validez legal, dijo el agente, sin levantar la voz. La madre envió un mensaje desde su dispositivo personal confirmando el traslado de los niños a la casa de la señora Ramírez por una semana. Ese mensaje fue recibido y registrado. ¿Quiere que se lo muestre? Esteban se quedó mudo.
Lo entendió todo en ese instante. Él vino. El sueño profundo. Mariana, su calma. El mensaje. El teléfono. Lo había hecho. Lo había vencido. Lorena se levantó de la silla de golpe. ¿Que esto es una broma? ¿Vamos a perder el vuelo por una idiotez legal? Tengo reservas no reembolsables. Que este viaje me costó más de lo que gano en 3 meses. Señora, le ruego que se calme, dijo el agente. Lorena sacó su teléfono y comenzó a llamar, a gritar, a enviar mensajes frenéticamente. Buscaba abogados, contactos, cualquier cosa. Esteban ya no la escuchaba. Solo veía a sus hijos. Diego ya no estaba bien. Su cara estaba roja, jadeaba, se aferraba al peluche como si fuera su salvavidas. Papá, susurró Diego. Quiero a mamá. Diego, aguanta un poco, hijo, ya vamos a salir. Pero no era cierto. El teléfono del agente sonó. Respondió. Sí. Entendido. Ya viene en camino. Esteban intentó preguntar, pero fue interrumpido por una tos violenta. Diego se dobló en la silla. Su cuerpo temblaba. Comenzó a jadear. Mariana había tenido razón. Él no supo leer las señales. No llevó el inhalador correcto. No había previsto esto. Mi hijo no puede respirar. Necesito un médico. Gritó. El agente pidió asistencia médica de inmediato. En menos de 1 minuto, 2 paramédicos llegaron con una camilla. Diego ya no hablaba. Su rostro comenzaba a cambiar de color. El aire no le entraba. Sofía lloraba en silencio. Esteban quiso cargarlo, pero los paramédicos lo detuvieron. Déjelo. No lo mueva. Está en crisis. Usé en el inhalador. ¿Dónde está? Esteban buscó en la mochila, pero no estaba. Lo había dejado en casa. O quizás Mariana se lo había llevado. No lo sabía. Lorena no dijo una palabra. Solo miró. Luego dio un paso atrás. Otro. Y salió por la puerta sin mirar atrás. Esteban la llamó, pero ella no respondió. Ni siquiera volteó. En la cámara de seguridad se vería claramente una mujer elegante huyendo mientras un niño se asfixiaba. Diego fue llevado de urgencia. Esteban fue autorizado a ir en la ambulancia. Sofía iba con él, abrazada a su cintura. Lloraba sin parar. Mariana, en casa, recibió la llamada de su madre a las 11:14 de la mañana. Su voz sonaba firme. Voy al aeropuerto. Ya me avisaron. Esteban no puede sacar a los niños. Diego tuvo un ataque de asma. Va en ambulancia. Mariana sintió que el corazón se le detenía. Se sentó en el suelo de la cocina. No podía moverse. Voy para allá, dijo con un hilo de voz. No había ganado. Todavía no. Porque cuando la vida de tu hijo está en riesgo, ya no importa quién tenía razón. Y mientras corría a vestirse, pensaba en algo que le dolía más que todo. Esteban había puesto a Diego en peligro. No por odio. Por negligencia. Por egoísmo. Por su propio delirio. Y eso era algo que nunca iba a perdonarle. Dentro de la ambulancia, Esteban apretaba la mano de Diego con una fuerza torpe, temblorosa, inútil. El cuerpo de su hijo, pequeño, frágil, se estremecía entre jadeos agónicos. La piel comenzaba a tornarse pálida, azulada en los labios. Una mascarilla de oxígeno cubría la mitad de su rostro y un monitor pitaba con un ritmo que parecía cada vez más errático. Sofía lloraba en silencio sobre sus rodillas, abrazada a su peluche con tanta fuerza que le dolían los dedos. Diego, hijo, por favor, resiste, susurraba Esteban, con la voz hecha pedazos. Te lo ruego, Dios, si me estás escuchando, llévame a mí, pero no a él. El paramédico, un hombre mayor con ojeras profundas y movimientos ágiles, hablaba por radio con urgencia. Daba indicaciones, pedía vía libre, solicitaba un equipo de reanimación esperándolos en la puerta de emergencias. Saturación en descenso. Necesitamos acceso venoso ya. Rápido. Ordenó al otro paramédico. Esteban sintió que el mundo se derrumbaba.
No recordaba cómo habían llegado a ese punto, como una decisión aparentemente inocente, casi insignificante, como darle una pastilla a sus hijos, había detonado esa catástrofe. Recordaba haber visto el frasco en el botiquín, uno que Mariana usaba para dormir en épocas de insomnio. Pensó que medio comprimido no haría daño. Pensó que sería mejor que Sofía y Diego durmieran en el avión, que así el viaje sería tranquilo. Pensó en él. En su comodidad. No en ellos. Y ahora estaba pagando por ese pensamiento. En el otro extremo de la ciudad, Mariana se había cambiado con prisa, con el corazón atragantado. Su madre le esperaba con el motor en marcha. Subió al coche sin hablar. Las palabras no salían. Su mente solo repetía una frase: mi hijo no puede respirar. Esa frase la había escuchado antes, muchas veces, pero nunca con ese tono, nunca con ese miedo en la voz de su madre. Durante el trayecto al hospital, no pudo contener más el llanto. Le dolía el pecho. Se sentía asfixiada. El mundo se había vuelto una niebla espesa, llena de sonidos distorsionados y recuerdos difusos. Pensó en Diego con su inhalador azul, en su carita dormida la noche anterior, en su pequeño cuerpo confiando en ella. Y pensó en Esteban, en su arrogancia, en su egoísmo disfrazado de paternidad. No debí permitir que se los llevara, dijo en voz baja. Tú hiciste todo lo que estuvo en tus manos, hija, respondió doña Alicia, con los ojos húmedos. Lo que hizo ese hombre no fue tu culpa. Pero Mariana no podía convencerse de eso. Sabía que había puesto en marcha una cadena de decisiones que habían terminado en esa ambulancia. Sabía que el sedante que usó para dormir a Esteban también había terminado en el cuerpo de su hijo. Aunque ella no lo supiera, aunque él lo usara sin preguntar. La culpa se metía bajo su piel como un veneno. Cuando llegaron al hospital, corrieron hasta urgencias. El ruido, las luces blancas, los gritos, las camillas, todo era un caos. Mariana buscaba a Diego con la mirada, sin poder respirar bien. Una enfermera la detuvo en el pasillo. ¿En nombre del menor? Diego Méndez Ramírez, respondió entre sollozos. Tiene 3 años. Vino en ambulancia desde el aeropuerto. La enfermera revisó un listado. Lo están estabilizando en la sala de reanimación. Espere aquí, por favor. Quiero verlo. Señora, está con el equipo médico. No puede entrar aún. Le avisaremos. Mariana se desplomó en una silla de plástico. Doña Alicia la abrazó, conteniendo también las lágrimas. A pocos metros, Esteban salía del área de reanimación, con la mirada perdida, el rostro ceniciento, la ropa arrugada. Cuando vio a Mariana, se detuvo. Ella lo miró también, con los ojos enrojecidos, el pecho agitado, la rabia viva en la garganta. ¿Qué le diste?, preguntó sin gritar, pero con un tono que helaba la sangre. Esteban abrió la boca, pero no salió nada. ¿Qué le diste a mi hijo? Solo medio comprimido del frasco, el blanco, el que tenías tú. Quería que descansaran, no que se muriera, ¿verdad? Él bajó la cabeza. Las palabras lo apuñalaban. No sabía qué. No sabías nada. Lo interrumpió ella. No sabías que tiene asma. No sabías que necesita una dosis exacta. No sabías que ese medicamento altera el sistema nervioso de un niño. No sabías nada porque nunca te importó aprenderlo. Porque siempre fuiste padre de nombre, pero no de hecho. Esteban se derrumbó en la pared, apoyado como si su cuerpo ya no pudiera sostenerlo. Lo siento. Te juro que lo siento. No me pidas perdón a mí, dijo Mariana, con la voz rota. Pídeselo a él, si sale de esto. En ese momento, un médico abrió la puerta de la sala de reanimación. Llevaba el rostro cubierto con una mascarilla, pero sus ojos mostraban preocupación. ¿Familia de Diego Méndez? Mariana y Esteban se pusieron de pie. Que el niño está estabilizado, pero su estado es crítico. Tuvo un broncoespasmo severo con hipoxia. Lo hemos conectado a ventilación mecánica. Está sedado. Necesitamos hacer análisis toxicológicos. Encontramos reacciones que indican presencia de sedantes no prescritos. Mariana sintió un vértigo tan fuerte que tuvo que sostenerse de la silla. Esteban se tambaleó. ¿Va a vivir?, preguntó ella.
No podemos dar un pronóstico aún. Las próximas 12 horas serán determinantes. El médico se fue. Mariana miró a Esteban como si lo viera por primera vez. ¿Te entiendes lo que hiciste? Esteban tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no respondió. Se hundió en la silla como un niño castigado. Por primera vez, no encontró una excusa, no buscó a quien culpar, no levantó la voz. Solo se quedó en silencio. Porque sabía que lo había hecho. Que su hijo luchaba por respirar por su culpa. Que fue su mano la que introdujo el veneno. Mariana entró a la sala de cuidados intensivos poco después. El cuerpo pequeño de Diego estaba rodeado de cables, tubos, monitores. La mascarilla cubría la mitad de su rostro, y su pecho subía y bajaba con un ritmo artificial. La imagen era insoportable. Ella se acercó lentamente, le tomó la mano con cuidado, y comenzó a llorar. Estoy aquí, mi amor. Mamá está aquí. Estuvo ahí horas enteras. No se movió. No comió. No bebió. No parpadeó. Solo lo miraba, rogando por un milagro. Pensaba en cada instante, en cada pequeño gesto de su hijo, en sus frases, sus juegos, su risa. Pensaba en todo lo que aún no habían vivido. Pensaba que, si se iba, nunca se perdonaría. Afuera, Esteban seguía sentado en el pasillo, con la cabeza entre las manos. Sofía dormía sobre las piernas de doña Alicia. Él ya no lloraba. Se había secado por dentro. La imagen de Diego no lo dejaba. Sus ojos, su cuerpo frágil, su voz pidiendo a mamá. Había querido comenzar una vida nueva, y lo que había hecho era destruir todo lo que tenía valor. Mariana salió de la sala en la madrugada. Tenía la mirada vacía, las piernas entumecidas, el alma hecha cenizas. Se detuvo frente a Esteban. Lo miró. Él se levantó lentamente, esperando otra ráfaga de reproches. Pero ella no gritó. Esto no es castigo, dijo ella, con voz baja. Esto es consecuencia. Y se fue, dejando a Esteban solo, con las ruinas de todo lo que había sido. La sala de espera del hospital se había convertido en su celda. Las horas no pasaban, o quizás pasaban demasiado lento. Esteban no podía mirar a nadie. No podía hablar con nadie. Cada palabra que surgía en su mente era una punzada, cada recuerdo un golpe en el estómago. No quedaban excusas, ni discursos, ni teorías que lo salvaran. Solo quedaban hechos. Su hijo seguía intubado. Su hija dormía en los brazos de una abuela que ya no le dirigía la palabra. Y su esposa, la mujer que había humillado, engañado y traicionado, era la única que ahora sostenía la mano de su hijo mientras se luchaba por no morir. Estaba derrotado. Por completo. Pero el día aún no había terminado con él. Poco antes del mediodía, un hombre de traje gris y expresión severa se presentó en la recepción del hospital. Pidió ver a Esteban Méndez con voz firme, mostrando una placa de investigador judicial. Su nombre era Agustín Navarro. Cuando llegó hasta él, Esteban levantó la vista como un animal acorralado. ¿De Esteban Méndez?, preguntó el hombre. Él asintió con la cabeza, sin fuerza para hablar. Necesito que me acompañe. Hay información urgente que debe conocer. Tiene que ver con la señora Lorena Torres. Esteban se puso de pie como pudo. El nombre lo atravesó. No sabía si debía sentir miedo, rabia o vergüenza. Quizás las tres cosas al mismo tiempo. Caminaron hasta un despacho que el hospital ofrecía para situaciones legales. Allí, el investigador colocó sobre la mesa una carpeta gruesa, con varias fotografías y documentos impresos. Lo que va a escuchar no es fácil, pero es necesario. Esteban se sentó. Las manos le temblaban. ¿Qué pasa con Lorena? El investigador respiró hondo antes de hablar. Lorena Torres no existe. Su nombre real es Elena Vázquez Herrera. Tiene múltiples identidades falsas. Está siendo buscada por la Interpol y por las autoridades nacionales por al menos 5 cargos de fraude, robo, estafa agravada y asociación ilícita. Esteban se quedó en blanco. Era como si las palabras llegaran distorsionadas, lejanas, irreales. Ella me dijo que era diseñadora de interiores. El investigador desplegó una serie de fotos. En ellas aparecía Elena con distintos hombres, en diferentes ciudades, siempre elegante, siempre sonriente,
siempre con una historia distinta. Había imágenes en hoteles, en yates, en casas lujosas. Cada hombre con el que había estado había terminado igual, sin dinero, sin bienes y con la vida hecha pedazos. «Usted es el número 6», dijo el agente. Y estuvo cerca de convertirse en el primero con cargos penales graves. Esteban sintió una náusea treparle por la garganta. «¿Qué quiere decir?» Y el plan era sencillo. Dormir a los niños durante el viaje. Fingir un secuestro. Enviar mensajes a su esposa exigiendo un rescate. Luego, desaparecer con todo el dinero de la venta del apartamento. Su firma ya estaba falsificada en la notaría. Ella planeaba cerrar la operación mientras usted estaba fuera del país. Esteban se tapó el rostro con las manos. Quiso gritar. Vomitar. Correr. Todo a la vez. ¿Y el apartamento? Fue Mariana quien detuvo la operación. Encontró los papeles. Revocó la autorización. A partir de ahí, comenzó a armar un cerco legal que hoy le salvó la vida. Literalmente. Usted estuvo a un paso de ser acusado de complicidad en un secuestro infantil. ¿Tiene idea de la gravedad de eso? Esteban se incorporó de golpe, tambaleante. Ella me amaba. Me decía que me amaba. La señora Vázquez estudia a sus víctimas durante semanas. Sabe lo que les gusta. Lo que necesitan oír. Usted era el blanco perfecto. Un empresario en crisis, con problemas matrimoniales, con hijos pequeños y una pareja en proceso de ruptura. Fácil de manipular. Fácil de controlar. El investigador le pasó otro documento. Era un extracto bancario. Y esta es la transferencia que hizo desde su cuenta a una cuenta fantasma. 2 días antes del viaje. 800,000 pesos. Dice que fue para una reforma en Roma, ¿verdad? Esteban asintió con lentitud. Esa cuenta no existe. Fue cerrada al día siguiente de recibir los fondos. Se hizo un silencio denso. Esteban miró el piso, luego las paredes, luego a la nada. Ya no tenía palabras. ¿Dónde está ella? La interceptamos esta mañana en el aeropuerto de Guadalajara. Intentaba abordar un vuelo privado a Portugal con pasaporte falso. Está detenida. Se negó a declarar. Esteban se dejó caer otra vez en la silla. El cuerpo no le respondía. Todo era una pesadilla. ¿Puede alguien avisar a Mariana? Él logró murmurar. El investigador cerró la carpeta. Ella ya lo sabe. Fue quien nos contactó. No confió en su historia desde el principio. Esteban bajó la cabeza. El orgullo le había sido arrancado como una piel vieja. Pensaba que había engañado a su esposa, que la había vencido, que estaba comenzando algo mejor. Pero no había comenzado nada. Solo había sido una pieza, una herramienta más en el juego de alguien que jamás lo quiso, que solo vio en él un billete fácil. Horas más tarde, Mariana entró a la misma sala. Lo encontró sentado, aún con el rostro enterrado entre las manos. El investigador le dio espacio y se retiró. Mariana caminó despacio hasta estar frente a él. No habló enseguida. Lo observó con la frialdad de quien ya no espera nada. Esteban levantó la cabeza. Tenía los ojos hundidos, la piel marchita. La culpa tatuada en cada línea del rostro. ¿Qué vas a decirme ahora?, preguntó ella. Que no sabía nada, dijo él, apenas audible. Que pensé que me amaba. ¿Y yo? ¿Pensaste alguna vez que yo te amaba? Esteban tragó saliva. No quería hacerte daño. No querías mirarte al espejo. Eso era lo que no querías. Ella se sentó frente a él, pero mantuvo distancia. Tu amante es una estafadora. Casi matas a tu hijo. Me dejaste sin hogar. ¿A cuál de todas esas cosas crees que se les puede poner excusa? Esteban no respondió. Solo tembló. ¿Y sabes qué es lo peor de todo?, continuó Mariana. Que tu orgullo no te va a dejar aceptar que no fuiste víctima de ella. Fuiste víctima de ti mismo. De tu vanidad. De tu ego. De ese deseo de sentirte importante. Ella solo te dio lo que tú ya creías merecer. Perdí todo. No. Aún no lo has perdido. Pero estás cerca.
Se levantó. Su voz no tenía rencor. Solo certeza. Y yo, ya no voy a seguir recogiendo tus ruinas. Lo dejó solo. Otra vez. Pero ahora no era por rabia. Era por justicia. Porque por fin comprendía que no tenía que salvarlo. Esteban se quedó allí, rodeado de papeles, fotos y documentos que contaban la verdad. Su verdad. Una que ya no podía ocultar ni maquillar. Ya no quedaba duda. Esteban había sido solo un títere. Y al fin lo había entendido. Cada recuerdo, cada caricia fingida de Lorena, cada palabra de afecto cuidadosamente elegida había sido parte de un libreto que él no escribió. Le dolía más el engaño emocional que el económico. Más el desprecio silencioso de Mariana que los cargos legales que se acumulaban en su contra. Más la mirada temerosa de su hijo que todas las humillaciones juntas. Los días siguientes pasaron como si fueran parte de un castigo. Dormía en la sala de espera del hospital, con la cabeza recostada en una silla plástica. No tenía hogar, porque Mariana había cambiado las cerraduras del apartamento. No tenía auto, porque lo había vendido semanas atrás para financiar el nuevo comienzo con Lorena. No tenía trabajo, porque el escándalo había llegado a sus socios y se desentendieron de él. Cada mañana se asomaba a la puerta de la unidad de cuidados intensivos. No para entrar. Ya no se atrevía. Solo para preguntar por Diego. Los médicos le informaban con frases cortas, sin juicio, pero con esa frialdad que pesa. Diego mejoraba, pero el daño emocional era impredecible. Ya no solo era su salud. Era su alma. Cuando por fin lo trasladaron a una habitación común, Mariana se mantuvo a su lado como una madre que ha estado siempre. Le leía cuentos. Le cantaba bajito. Le limpiaba las manos con una toalla tibia. Esteban lo observaba desde la ventana de cristal. Algunas veces, Diego lo veía también. Pero en vez de sonreír, bajaba la mirada o se giraba hacia su madre. El vínculo estaba roto. Y Esteban lo sabía. El día de la cita en tribunales llegó sin demora. Mariana llegó puntual, vestida con un conjunto sobrio, el cabello recogido y una carpeta bien organizada bajo el brazo. No mostraba odio ni resentimiento. Solo un cansancio profundo, el tipo de cansancio que deja la decepción acumulada por años. Esteban llegó 10 minutos tarde. Solo. Camisa arrugada, barba crecida, mirada hueca. Doña Alicia acompañó a Mariana. En el último banco de la sala, Sofía jugaba con su muñeca, ajena a lo irreversible. El juez, un hombre de rostro cansado y voz grave, abrió el expediente sin rodeos. Caso número 3827/24. Demandante, Mariana Ramírez. Demandado, Esteban Méndez. Divorcio, custodia de menores, régimen de visitas y pensión alimenticia. Mariana se puso de pie cuando fue llamada. ¿Ratifica las solicitudes de su demanda? Sí, señor juez. Solicito la custodia completa de mis hijos, visitas supervisadas para el padre y pensión alimenticia proporcional a los ingresos que tuvo durante los últimos 12 meses. El juez asintió. Luego miró a Esteban. ¿Tiene algo que decir? Esteban respiró hondo. Quiso hablar. Pero no pudo. Solo dijo. No me opongo. Ella tiene razón. Todo lo que pide lo merece. El juez lo observó un momento más, luego continuó. A la vista de los antecedentes, de las pruebas presentadas y de la conducta del demandado, el tribunal otorga la custodia total a la señora Ramírez. El señor Méndez podrá ver a los menores una vez por semana, en instalaciones del juzgado, bajo la supervisión de personal calificado, durante los próximos 6 meses. Posteriormente se evaluará si procede una modificación. Se fija una pensión alimenticia del 30% de sus ingresos declarados. La masa golpeó la madera. El sonido fue seco. Final. Esteban no se movió. Mariana tampoco. Fue doña Alicia quien se levantó primero. Tomó a Sofía de la mano y salió con ella. Mariana siguió sus pasos. Al pasar junto a Esteban, este alzó la mirada. No dijo nada. Ella tampoco. Pero en esa mirada cabía todo lo que se habían dicho, lo que se callaron, lo que ya no era. Esa misma semana, Mariana firmó la venta de la cabaña donde Esteban la había abandonado.
El comprador fue una pareja joven, recién casados, que pensaban restaurarla y convertirla en una casa de campo. Mariana les entregó las llaves sin hablar demasiado. Lo único que pidió fue que derribaran el cobertizo de atrás. No quería que nadie volviera a ser encerrado en ese lugar. Con el dinero de la venta y un préstamo que le aprobó el seguro médico, Mariana organizó el traslado de Diego a una clínica especializada en Alemania. El equipo médico ofrecía un tratamiento avanzado para niños con asma crónica. Sería largo, costoso, pero valía la pena. La salud de su hijo era lo único que importaba ahora. El aeropuerto estaba lleno esa mañana. Mariana caminaba con paso firme, llevando una maleta y la mochila de Diego al hombro. Sofía, emocionada, no soltaba su libro para colorear. Diego, más tranquilo, respiraba con dificultad, pero ya no tenía miedo. Mariana había sido su medicina, su refugio, su aire. Siempre lo fue. Esteban llegó corriendo al último momento. Había vendido su reloj, el único bien que le quedaba, para pagar un taxi. La camisa estaba limpia, pero mal planchada. Tenía ojeras, los ojos hinchados. Al verlo cerca del área de migración, se detuvo, temblando. Mariana lo vio. Dudó un segundo. Pero no se apartó. ¿Puedo despedirme?, preguntó él, con la voz quebrada. Ella asintió en silencio. Esteban se arrodilló ante Diego. Perdóname, hijo. Por todo. Por no haberte cuidado. Por haberte fallado. Diego no respondió. Pero lo miró. Por primera vez, sin temor. Solo con una tristeza serena. Sé bueno, papá, murmuró. Esteban sintió que se le rompía algo dentro. Sofía se acercó, con su cuaderno de dibujos. Sacó una hoja doblada. Para que no nos olvides, dijo. Era un dibujo de los 4. Papá, mamá, Sofía y Diego tomados de la mano. Sonrientes. Como alguna vez fueron. Esteban lo tomó con las manos temblorosas. Lo guardó dentro de su chaqueta. Muy cerca del corazón. Mariana le dio un último vistazo. No había rencor en su rostro. Solo compasión. Nos vamos. Y caminaron hacia la puerta de embarque. Esteban los vio alejarse, perdiéndose entre la multitud. No intentó seguirlos. No tenía derecho. Ni fuerza. Ni palabras. Por primera vez, estaba verdaderamente solo. Y por primera vez, sabía que era justo. Esteban no se movió del lugar. Los ojos se le quedaron clavados en esa última imagen, Mariana alejándose con Diego y Sofía, sin mirar atrás. No había gritos, no había promesas, no había segundas oportunidades. Solo el peso del silencio que deja lo inevitable. El aeropuerto se llenaba de sonidos ajenos, maletas rodando, niños llorando, anuncios de vuelos, pero para él, todo se había detenido. Caminó sin rumbo durante horas, como un fantasma entre la gente. No sabía si eran las 6 de la tarde o las 9 de la noche. El reloj ya no le importaba. El tiempo había dejado de tener sentido desde que su familia se fue. La vida que conocía, la que creía controlada, la que quiso redibujar por ego y vanidad, ya no existía. En otro continente, en ese mismo instante, Mariana miraba por la ventanilla del avión. El cielo comenzaba a teñirse de un azul profundo mientras la nave atravesaba las nubes. Sentada junto a ella, Sofía dormía con la cabeza apoyada en su hombro, abrazando su peluche favorito. Diego, al otro lado, descansaba con una serenidad que no había mostrado en meses. Respiraba con normalidad. Su pequeño pecho subía y bajaba con un ritmo tranquilo. Mariana no podía evitar llorar. No de tristeza. De alivio. Lágrimas silenciosas le resbalaban por las mejillas mientras el paisaje de su país se desvanecía en el horizonte. No dejaba atrás solo una tierra, dejaba una historia, una traición, una parte de sí misma que había aprendido a soltar. En ese momento, entendió algo que no había sido capaz de ver cuando todo comenzó: la venganza nunca sana. Ni siquiera cuando es justa. Porque la venganza se clava en el alma como una herida más. La justicia, en cambio, limpia, sana y libera. Mariana no se había vengado de Esteban. No lo necesitaba. Él mismo cavó su caída, él mismo perdió su lugar en esa familia.
Lo que ella hizo fue defender lo que amaba, reconstruir lo que él quiso destruir. Y eso no la convertía en cruel, sino en valiente. Recordó los días en los que pensó que no podría más. Las noches solitarias en aquella cabaña donde él la abandonó, el miedo que sintió por sus hijos, el frío que no era solo físico, sino emocional. Recordó cómo su cuerpo temblaba mientras escribía las autorizaciones legales, mientras ocultaba los papeles, mientras contenía el llanto para que sus hijos no la vieran romperse. Pero ahí estaba, en ese avión, completa, con sus hijos a salvo, viva, y más fuerte que nunca. Sofía abrió los ojos en medio del vuelo y le susurró en voz bajita: «Mami, algún día vamos a regresar». Mariana la miró con ternura. Le acarició el cabello y le respondió sin dudar: «Regresaremos cuando ya no duela, hija. Cuando el pasado sea solo eso, pasado». Sofía sintió como si hubiera entendido todo. Se acomodó de nuevo y volvió a dormir. Mariana volvió a mirar por la ventana. Las luces de la ciudad quedaban atrás. Y con ellas, todo lo que no debía seguir cargando. No había resentimiento en su corazón. Solo aprendizaje. A lo lejos, una voz interior empezó a hablarle, no como pensamiento, sino como una certeza. Tal vez era Dios. Tal vez era su propia alma. Pero le decía con claridad: todo lo que viviste no fue en vano. Cada lágrima evitó un abismo. Cada herida te llevó al camino correcto. A veces la vida rompe para proteger. A veces lo que creemos pérdida es en realidad salvación. Y cuando sientas que todo se derrumba, recuerda que es ahí, en medio del polvo, donde Dios pone los cimientos de algo nuevo. Mariana cerró los ojos. No pidió nada. Solo dio gracias. Gracias por haber resistido. Por no haberse convertido en lo que la hirió. Por haber puesto a sus hijos primero. Por no haberse perdido a sí misma. Por haber confiado. El avión comenzó su descenso horas más tarde. Las nubes se disipaban, y las luces de Frankfurt comenzaban a verse a lo lejos. Mariana tomó la mano de Sofía, luego la de Diego. Los tres, juntos, unidos, completos. Ya no eran víctimas. Eran sobrevivientes. Cuando el avión tocó tierra, Mariana sonrió. No era una sonrisa triunfal. Era una sonrisa humilde, de quien sabe que ha perdido muchas cosas, pero ha ganado lo esencial. El amor de sus hijos. La paz de su conciencia. La oportunidad de volver a empezar. En el aeropuerto, un médico las esperaba. Una mujer de rostro amable, de origen latino también, que hablaba español con dulzura y precisión. Les dio la bienvenida, les entregó documentos, los guió hacia un transporte privado. Diego parecía emocionado por la aventura. Sofía, curiosa, preguntaba cosas en voz baja. Mariana solo escuchaba, feliz de que la vida volviera a sonar. Mientras el vehículo recorría las calles limpias de la ciudad, Mariana pensó en su madre. Doña Alicia había sido un bastón en medio del derrumbe. A la distancia, seguía enviándole mensajes, oraciones, palabras de aliento. Mariana recordaba lo que ella decía siempre cuando estaban mal. Dios no llega tarde. Llega cuando ya no puedes más, para recordarte que nunca estuviste sola. Ahora entendía. Llegaron al centro médico, un edificio blanco, moderno, silencioso. Los recibió una doctora joven, que examinó a Diego con cuidado y calidez. Luego les asignaron una habitación luminosa. Mariana colocó sus cosas con calma. Sofía corrió hacia la ventana, asombrada por la nieve que comenzaba a caer. Diego se quedó dormido esa noche sin necesidad de medicamentos. Respiraba bien. Dormía en paz. Mariana se acercó, le acomodó la manta y le besó la frente. Sintió el corazón en calma. Se giró hacia Sofía, que ya dormitaba en una cama al lado, y le susurró: No hemos perdido nada. Hemos ganado la oportunidad de volver a empezar. Apagó la luz. Fuera, la nieve seguía cayendo. Y en lo profundo de su alma, Mariana supo que, aunque había atravesado la oscuridad más fría, Dios le había abierto un camino nuevo. Uno donde ella ya no caminaba con miedo. Caminaba con propósito. Con fe. Con amor. Porque a veces, lo que parece el final, solo es el comienzo del renacer. Si esta historia te ha gustado,
Te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.